trabajador es pobre porque quiere. Una de las frases más terribles que podemos escuchar en un... Tenemos que entender mejor cómo funciona la pobreza, tenemos que entender mejor que es importante cubrir ciertas necesidades absolutamente básicas para que las personas puedan finalmente aprovechar bien esas oportunidades. La economía puede dar miedo, puede dar cringe, puede motivar que algunos se alejen de ella simplemente porque viene alguien y nos habla con muchos tecnicismos y poca cercanía. Paola del Carpio Ponce es economista, trabaja en el equipo de redes y ha venido al podcast a hablar con nosotros sobre su libro Economía que no da cringe, una nueva forma de conocer la economía. Yo soy Carlos Tello y tenemos unos minutos para hablar sobre su libro. Paola, muchas gracias por acompañarnos aquí en Leamos en el podcast de Latina. Primero, felicitándote por tu libro, por Economía que no da cringe, que es una propuesta muy, muy interesante, que es explicar la economía en sencillo, pensando principalmente en los jóvenes. Sí, a ver, es un intento de llevarte por el camino de la economía, digamos, lo que normalmente un economista, obviamente no todo, pero lo que un economista más o menos va estudiando en sus capítulos introductorios, en sus primeros cursos, pero está contado a través de historias y con un lenguaje que busca acercarse un poco a esta llamada generación Z, ¿no? Usa mucho este lenguaje, la palabra cringe nomás ya está ahí cantada. Y porque creo que es una audiencia bien importante. Creo que, bueno, los jóvenes, para comenzar, son muchísimos, cada vez más en el Perú. Por supuesto que tienen poder de decisión, pero no siempre les damos suficiente agencia. ¿A qué me refiero? Que no siempre les comunicamos las cosas en el formato en el que ellos leen las cosas. Y probablemente podamos perder conexión con ellos para expresar las ideas que queremos expresarles. No es que no les importe, no es que no sepan nada, pero nosotros, por lo menos hablo de los economistas, nosotros como economistas también tenemos la responsabilidad de que el mensaje llegue bien. Desde luego, porque hay algo muy curioso que es con lo que prácticamente inicia el libro, y es que la economía está presente en toda nuestra vida. Y la economía parte desde las decisiones más simples que cualquier persona pueda realizar en su día a día. Así es. Parte desde voy a tomarme ese cafecito, no voy a tomarme ese cafecito, todo este tema de finanzas personales que es súper importante, pero también va hasta las propuestas, ahora que estamos en campaña en particular, a las propuestas que viene a hacer un político o que viene a comentar tu tío el conspiranoico por ahí. Tú deberías poder tener, digamos, el suficiente análisis crítico para creer si tú lo crees, no porque te lo dicen, ¿no? Entonces, o no dar la contra solo porque la persona que lo está diciendo no me gusta, ¿no? Entonces, este libro busca dar herramientas justamente para eso. Está pensado para un grupo etario, por así decirlo, pero que también se presta para... En términos de lenguaje. De lenguaje, ¿no? Sí, pero no en términos del contenido. O sea, yo creo que es una invitación para todos. Sí, el lenguaje es verdad que está un poco más familiarizado con los jóvenes, pero pienso que, nuevamente, como todo está a través de historias, pienso que las historias que están en todos los capítulos del libro son historias con las que cualquiera podría identificarse. No necesariamente que tú estés en esa etapa de tu vida ahora, pero son historias con las que nos pueden haber pasado en cualquier momento, ¿no? Desde luego. Hay divisiones muy interesantes en tu propuesta, Paola, porque empiezas, por ejemplo, mencionando lo que pueden ser red flags también presentes, ¿no? Porque hay muchos discursos creados en torno a la economía, muchas frases falsas también que se mencionan al respecto. Agregas también, por ejemplo, una que otra frase que a veces suele aparecer en tiempos electorales. Por ejemplo, el tópico de la emisión de billetes, que siempre se menciona, la maquinita, como se le llamó en algún momento, y tú lo colocas como una de esas red flags. Sí, a ver, lo que busca el libro ahí es, para cada capítulo, digamos, poner alguna frase o situación que suena bien o suena usual, pero que requiere un poquito de análisis para ver, ¿no? Una de ellas es, si nos falta plata, ¿por qué no simplemente imprimimos más? ¿No? Y ahí trato de contar toda la experiencia que ya tuvimos por ahí en los años 80, cuando aprendimos esa famosa maquinita,
Pero algo que me gusta mucho de esa red flag en particular, y que es una idea recurrente en el libro, que creo que es bien importante dejar con las personas, es que los peruanos, dependiendo de cuándo hayamos nacido, hemos tenido experiencias muy diferentes de la economía en el Perú. Hemos vivido diferentes Perús. Entonces, es bien diferente hablar de economía y sobre todo de macroeconomía con alguien que tiene más de 50 o con alguien que está entre los 30 y 40 o con alguien que está en sus 20 y pocos para atrás, ¿no? ¿Por qué lo digo? Yo, por ejemplo, yo tengo 36 años, ¿no? Cuando yo tenía un año nomás, fue el pico hiperinflacionario, más de 7.500% de inflación anual. No me acuerdo, ¿no? Las colas, la violencia, no me acuerdo, ¿no? Capturaron a Abimael Guzmán cuando yo tenía 3 años. Entonces, cada vez todo eso que ocurrió en los 80s es menos un trauma realmente colectivo, ¿no? Cada vez es menos la población que realmente ha vivido todas esas experiencias. Y este tema de la maquinita, que es un tema de lo que mucho se habla en el país, a veces las personas mayores lo dicen como es obvio que eso no se debe hacer, pero realmente es obvio, ¿no? Hay que realmente explicar por qué se hizo lo que se hizo y por qué nos fue tan mal haciéndolo, ¿no? Es curioso que hagas este paralelo respecto a la situación de las generaciones, porque eso sucede también en varias facultades de economía del mundo que pueden estudiar al Perú por casos muy extremos, ¿no? Por las situaciones apocalípticas que vimos en la década de los 80 y también, por ejemplo, como ahora por el manejo de la moneda por parte del Banco Central que convierte al sol muy en extremos. Muy extremos, ¿no? Eso es lo curioso que puede pasar en el Perú en un tiempo muy corto. Sí, así es, porque no han pasado tantos años desde todo esto de los 80s. Es verdad, ahí el Perú, bueno, yendo un poco más atrás, ¿no? Desde fines de los 60 ya hasta el final de los 80, digamos, todo el manejo que se dio en ese periodo era un ejemplo literalmente del libro de texto de lo que no había que hacer en economía. O sea, aparecíamos ahí como ejemplo negativo. Otro momento clave en el Perú es la reducción importante de la pobreza que tuvimos entre el 2004 y el 2019, 20 puntos porcentuales, 9 millones de peruanos dejaron la pobreza, espectacular. Pero muchos empezaron a hablar del milagro, ¿no? El milagro económico peruano. Que yo creo que ahí nos entrampamos un poco en pensar que estábamos haciéndolo todo bien cuando nos faltaban muchísimas cosas por hacer. Y bueno, también tenemos esto que dices, ¿no? El mejor banquero central del mundo, hemos tenido Julio Velarde se ha llevado ese premio, afortunadamente tenemos la inflación más baja de América Latina, la moneda más fuerte de la región, pero también, y hay que decirlo, no siempre la economía es intuitiva, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hablamos los economistas de la moneda más fuerte de la región, de moneda estable, cuando uno quiere conectar la importancia de eso con las personas, que no necesariamente saben ni tienen por qué saber demasiado de economía, me dicen, ¿de qué me hablas? Yo no puedo comprar muchas cosas con el dinero que tengo. O sea, ¿cómo vas a decir que mi moneda es fuerte? ¿Cómo lo siento en el día a día? Mi moneda no es fuerte. Exacto, ¿no? ¿No? Lograr esa conexión entre la importancia de la estabilidad y los sentimientos de las personas no es fácil, ¿no? Pero tampoco hemos hecho la chamba nosotros como economistas. Hay una autocrítica quizá a la propia profesión, a los colegas totalmente. De economistas que hablan a veces muy en difícil. Nos encanta. Bueno, les encanta. Sí, bueno, creo que no somos los únicos que adolecemos de eso, pero sí pasa mucho en la carrera de economía, que mientras más difícil hablas, quizás quedas como el más inteligente de la clase, ¿no? Pero ese no es el punto. Por lo menos, si queremos contribuir a una construcción de mejor ciudadanía, ese no es el punto. Entonces, en todo caso, este libro busca romper un poquito ese molde para incluirnos a todos en la conversación. Desde luego, porque puede quedar en la memoria que quizá los ministros de Economía que más se recuerdan suelen ser los que han sido más coloquiales o han tenido mayor facilidad de comunicación con la ciudadanía. Que conectan. A pesar de que puedan decir mensajes tan duros. No sé, se me viene a la mente a Juan Carlos Hurtado Miller con los mensajes del
de los paquetazos que eran duros, que eran complicados, pero que los terminaba aterrizando. Imposible de no recordar, Imposible de no además. recordarlo, Claro. ¿no? Y en contraparte, no sé, pienso en los ministros de Economía del primer gobierno de Alan García, que sacaban frases tirantes que daban a entender una cierta teoría económica, la inflación pura, la inflación neta, dijo alguna vez alguien. Entonces, hay una distancia ahí, ¿no? Como que el economista tendía a refugiarse en el tecnicismo para evitar decir una verdad dura. Sí, y está bien, obviamente todas las disciplinas necesitan ese espacio académico para hablar con esa altura necesaria y está muy bien, pero eso no puede ser todo lo que hagamos, ¿no? O sea, sí, sobre todo en todos estos temas que terminan impactando la vida real de las personas, tenemos que hacer un esfuerzo por ser más claros, más directos y por conectar, porque un poco lo que hablábamos al inicio de este intento de conectar con los jóvenes, el tema es que si tú no conectas, alguien lo va a hacer, ¿no? Y no necesariamente, sobre todo en estos tiempos de alta polarización, de alta desinformación, eh, alguien va a conectar, ¿no? Y mejor asegúrate de que sea con evidencia. Tú has dado la palabra clave, que es la desinformación, ¿no? La falta de acceso probablemente a ciertos conocimientos, a cierta información, o los discursos populistas que pueden ir apareciendo en la campaña. Son unos días raros de elección, por cierto, estos, ¿no? No tenemos muchas propuestas, pero van a ir avanzando y van a aparecer más propuestas que rozan el populismo, que rozan la demagogia, y gran parte de esas propuestas van a tocar a la economía nacional. Sí, de todas maneras, ¿no? Infaltable que en alguna campaña, sobre todo, se busca atentar de alguna forma contra este tema de la estabilidad, ¿no? O se retomen muchas ideas del pasado que ya probamos que no funcionaron, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar atentos, ¿no? Si algo he buscado es tratar de ponerlo lo más fácil posible, no para decirle a las personas lo que deben pensar, porque creo que ese no es mi rol no es decirle a nadie lo que debe pensar, no es convencerlo, esto está bien, esto está mal, sino dar las herramientas para que cada uno pueda cuestionarse, ¿no? Creo que eso es lo más importante, y cuestionar precisamente a quien haga propuestas finalmente, como digo, la economía no siempre es del todo intuitiva en sus resultados, entonces, pues a veces hay que darle un par de vueltas a si realmente lo que nos está diciendo no puede tener efectos contraproducentes. Desde luego, me quedo con una frase que colocas en las últimas páginas, y es que la economía y la historia son cíclicas, mencionas, ¿no? Que es algo como para aprender y no repetir lo malo que hemos hecho. Siguiendo esta lógica, ¿qué reflexiones hay de los últimos años que te has encontrado? Porque también hay una observación sobre las instituciones débiles. Eres optimista, se nota un tono de creer en el país, pero también hay una crítica de por medio frente a lo que ha pasado en los últimos años. Yo creo que soy optimista en términos de que de verdad creo que el Perú es un país que puede ser, pero sus ciudadanos lo tienen que empujar, ¿no? Una reflexión bien importante para no irnos demasiado atrás es lo que vino pasando solo ahora en los últimos años, ¿no? Toda esta crisis política que nos ha consumido. ¿Y, y por qué lo digo? Porque la historia es cíclica, sí, pero hay que aprender del pasado. Y eso no solo significa mirar lo que hicimos mal, que por supuesto que son varias cosas, pero también hemos hecho cosas bien, ¿no? Y por algún motivo se han despriorizado, se han retrocedido, ¿no? Incluso esta llamada estabilidad macroeconómica, no por el lado, digamos, del Banco Central, pero más por el lado fiscal, también se ha ido resquebrajando un poco en los últimos años. Hemos descuidado varias cosas, hemos retrocedido en reformas, algunas que tienen que ver con la educación, por ejemplo, y lo hemos estado dejando pasar quizás porque estamos tan inmersos en una crisis, una tras otra, tras otra, tras otra, que, que no las defendemos, ¿no? Y esa es una reflexión que hay en alguna parte del libro también, ¿no? ¿Por qué las reformas ambiciosas o que buscan ser ambiciosas sí llegan a encontrarse con algunos actores políticos listos para debilitarlas, pero no con ciudadanos listos para defenderlas? ¿Qué está pasando con nuestra parte
de la historia, es algo a cuestionarnos, definitivamente. También porque también hay un sector de la clase política que pueda comprometerse con esa causa, pero que no lo hace. Por supuesto. Y que quienes toman más fuerza son sectores de la clase política que entran directamente a atacar esas reformas, a deshacerlas, a dejarlas atrás. Sí, pero nos toca también nosotros informarnos de cómo nos afecta, ¿no? Cómo nos afecta ponernos de frente, reclamar, alzar la voz. Lamentablemente muchos retrocesos se han dado así de manera silenciosa, ¿no? Y son por varios frentes, no todo es solamente puramente económico, pero finalmente la economía se ve afectada por varios factores, temas como la seguridad, que es súper importante para que la economía marche, la educación, para que haya productividad. Eh, Así que no, definitivamente actores políticos siempre va a haber, que vayan con ciertos intereses o con otros intereses, pero ciudadanos también tiene que haber. Es que también durante mucho tiempo se ha hablado de que la política va por un lado y la economía va por otro. Sí. La pregunta es, ¿qué sucede si política y economía pueden ir juntas de un mismo lado? Sí, es que política y economía no van separados, solamente que no van de la manito, digamos. No es que si uno se cae el otro automáticamente. Pero ¿qué pasa? Cuando la política está temblando, digamos, no se toman decisiones. ¿Qué puede hacer uno cuando tienes un ministro que dura en promedio 4 meses en el cargo, en promedio 6 meses en el cargo? No avanzas en nada. Y lo cierto es que hay lo que llamamos brechas, ¿no? O sea, no estamos llegando a importantes porcentajes de la población en diferentes tipos de servicios. Y claro, cuando uno ve el reporte, ve un porcentaje, pero me estás hablando de personas que no están accediendo a educación de calidad, personas que no pueden soñar con un futuro como el que quizás tú y yo sí podamos soñar, ¿no? Con igualdad, o sea, no estamos dimensionando necesariamente lo que hay detrás de ese porcentaje. A veces a lo que voy es que tenemos que tener un mayor sentido de urgencia. Y esa crisis política, ese problema político lo que hace es cada vez quebrar más esas instituciones de las que hablábamos. Y una reflexión es también que las instituciones no están hechas por extraterrestres, sino por ciudadanos, ¿no? Entonces, es bien importante quiénes son los ciudadanos que están en esas instituciones y quiénes son los ciudadanos que están pendientes de lo que hacen esas instituciones. Desde luego. Paula, quiero ir hacia ti, hacia tu trabajo como economista y también como alguien que hace divulgación. ¿Cómo te acercas tú a la economía? ¿Cómo me acerco? ¿Sí? O sea, ¿cómo decido? ¿Cómo decides dedicarte a una rama, una rama profesional que no parece ser muy atractiva? Que hay muchos chicos que se interesan por estudiar la economía, pero que no siempre se convierte en la primera opción o en algo que sea muy frecuente entre los chicos que dejan la secundaria. Interesantemente tampoco era mi primera opción. En realidad hay varias cosas, ¿no? Yo tenía, cuando dejé el colegio, 2 amores muy marcados. Uno era la música. Yo he sido violinista por muchos años, hasta que acabé el colegio y ahí empecé a estudiar canto lírico. El escenario y yo nos queremos mucho. Y yo tenía el sueño de estudiar música, estudiar canto lírico, pero tenía, bueno, como recién estaba empezando, tenía que esperar un par de años y entre tanto decidí entrar a una carrera, digamos, más mainstream, como se dice. Entré a administración en la Pacífico. Y eso es lo que decidí. Pero por otro lado, digamos, otra importancia que había en mi corazón era contribuir de alguna manera, no estaba segura cuál era esa manera, pero contribuir de alguna manera con tener un país con mayor igualdad de oportunidades. Y esto parte de la historia de mis papás, ¿no? Mis papás son una pareja que surgió bastante de abajo, vinieron a Lima hace muchos años y salieron adelante, pero con muchísimo sacrificio. De hecho, algo que pongo ahí es que salir de la pobreza no debería ser un acto de heroísmo. Y para mí esa es una idea muy personal, muy importante. Y eso era algo muy cercano a mi corazón. Entonces, cuando yo empecé esta carrera de administración en la Pacífico, la verdad es que no me gustó mucho, no sabía que estaba entrando, pero en general, al comienzo no estaba muy ubicada.
pero me encantó la economía, o sea, eso porque me tocaba estudiar economía y dije, wow, esto, y poco a poco me fui dando cuenta de que era una herramienta poderosa para esa otra parte de mi corazón, ¿no? Para cambiar realidades, para proponer cosas que puedan cambiar vidas al final del día. Entonces, finalmente, bueno, fue bien rápido, ¿no? Me decidí cambiar economía y ahí me quedé y acá estoy. Y te dedicas a la divulgación, que es Y algo muy generoso, muy noble también de hacer llegar al gran público, de sí, acercar conceptos que pueden ser muy difíciles y comunicarlos. o sea, en realidad al inicio mi especialización es en políticas públicas. Siempre he estado un poco más por el lado de la gestión pública, las políticas públicas, ¿no? El lado público. Eh, y, y recuerdo eh, cuando yo estaba haciendo la maestría y después trabajando fuera del país, cuánto me marcó todo lo que ocurría en la crisis, al inicio de esta crisis política, digamos, todo lo que ocurría con la política y todo lo que yo esperaba que se dé en el país de decisiones para la economía y tal, y no pasaba nada y no se movía nada. Yo decía, wow, esto de entender cómo la política, no la política misma, sino la comunicación, las ideas, las narrativas, forman decisiones, es realmente importante. Y es verdad que los economistas no necesariamente siempre le han dado la suficiente importancia a esa parte de la economía. Y bueno, yo desde entonces estuve muy interesada, averigué un poco más y aparte inició mi trabajo en redes, que me ayudó muchísimo, ¿no? Porque el trabajo de redes es justamente eso, comunicar de una manera más efectiva a diferentes audiencias, ideas que no solo son de economía, pero tienen muchísimo de economía. Has mencionado tu historia familiar, señalando de que dejar la pobreza no debería ser un acto de heroísmo en el Perú, que es algo de lo que también ahondas un poco en el libro. Hemos tendido a romantizar muchas veces ciertas historias de crecimiento Así es. cuando hay factores que propician el crecimiento de estas personas, pero eso no se va a convertir en una regla. Así es, no, y hay que entender, ¿no? Porque muchas veces, ahí está esta famosa frase de si deberías darle un pescado a una persona o enseñarle a pescar, ¿no? Es la típica frase de si ser asistencialista o de ayudar a las personas a trabajar. Y lo cierto es que em, no todas las personas, incluso dentro de la pobreza, están en las mismas condiciones y no todas necesitan exactamente lo mismo. A muchos les puedes dar una oportunidad y no van a tener la capacidad, no porque no sepan, sino porque tienen tantas urgencias, no van a tener la capacidad de exprimir esa oportunidad, porque tienen demasiadas urgencias y puede ser que tomen decisiones que a nosotros nos parezcan irracionales, malas, pero es lo único que pueden decidir en ese momento. Para ellos no es irracional. ¿No? Y de ahí sale esta famosa frase infeliz, por cierto, de el pobre es pobre porque quiere, Una de las frases ¿no? más terribles que podemos escuchar en un país Así como el es, nuestro. con una absoluta falta de empatía, ¿no? También hay una red flag de eso, como para reflexionar al respecto. Em, tenemos que entender mejor cómo funciona la pobreza, tenemos que entender mejor que es importante, digamos, cubrir ciertas necesidades absolutamente básicas para que las personas puedan finalmente aprovechar bien esas oportunidades. No deberían estar rasgando y rasgando para poder finalmente, todos conocemos a una persona, la historia de esa persona que sí salió de la pobreza, luchándola, sacrificándolo todo y estando ahora mal de salud. No, no es lo ideal. ¿No? Deberíamos apuntar a un país donde las políticas públicas y la protección social sí apoya a sus personas. Sobre todo porque hemos tenido el vicio de hablar de ciertos personajes o de ciertos casos con mucha admiración, que pueden que lo tengan, No, por supuesto. pero buscando que se conviertan en una norma, ¿no? En algo que debe suceder con todos y no siempre va a ser así. O O sea, que puede suceder con que todos, en puedes, primer lugar, porque no exacto, necesariamente lo que le pasa a uno le puede pasar al otro, ¿no? porque el piso no es parejo. No. El piso nunca es parejo, lamentablemente. Uh-huh. No, sí, y detrás de eso hay también sesgos, ¿no? O sea, muchas veces pensamos que porque vimos un caso ya es algo lo que le pasa a todos, ¿no? Y no es así, claramente. Eso es, o nosotros creemos que cierta idea es correcta, entonces una vez que leemos algo que está de acuerdo con nosotros, ya le damos más valor a eso que cualquier otra información, por más que tenga evidencia detrás de eso, ¿no?
Desde luego. Paula, lo interesante de la propuesta de tu libro es que puede permitir ampliarse a diversas ramas de la propia economía. De ver cómo ciertos temas que pueden estar un poco alejados también pueden influir en nosotros, influir en el día a día. No sé, pienso en lo que es el comercio internacional, pienso en lo muy conectada que está la economía con nuestras vidas. Sí, o sea, la economía tiene un sinfín de ramas, ¿no? Y justamente como es un libro que busca ser muy introductorio, pasar un poquito por los principales temas de lo que te enseñarían en introducción de micro, introducción de macro, te deja solo un pequeño saborcito de lo que sería. Pero, por ejemplo, no toca este tema tan importante que dices que como el comercio internacional. Lo toca, pero de manera muy tangencial. El comercio internacional, las políticas públicas mismas, ¿no? El análisis de cómo se decían las políticas públicas, el presupuesto público se menciona de una manera muy rápida, los propios sectores, entender mejor el tema de educación, cómo la educación, el empleo terminan eh, formando lo que es nuestra productividad, nuestra capacidad de crecer. Sí hay mucho énfasis en qué es crecer y por qué es tan importante crecer, porque creo que eso es como importante transversalmente para la economía, ¿no? Pero sí creo que hay oportunidad para explotar esta forma de comunicar, digamos, desde varios ámbitos. Desde luego, Paula, te felicitamos nuevamente por la publicación de Economía que no da cringe. Creo que es una forma muy interesante de acercar la economía al público en general, más allá del tema Todos están etario. invitados a leerlo. Claro que sí, claro que sí. Paula, antes de acabar esta entrevista, quiero invitarte a participar de un pequeño reto. Un reto que lo cumplen todos los escritores que han llegado aquí al espacio de Leamos, al podcast. Y es que estando en Latina, que es el canal 2 de toda la vida, quisiera que me puedas mencionar 2 libros que tú puedas compartir con nosotros, 2 libros que quisieras acercar a quienes siguen esta entrevista. Sí, el primero quizás, que siempre digo, es que para sentir el caos que a veces puede ser el Perú, para sentirlo en la pancita, y el dolorcito también que da el Perú, es leer Conversación en la Catedral. Creo que todos los peruanos deberíamos leerlo, de Mario Vargas Llosa. Creo que es un libro muy importante. Es un libro que muestra cómo puede ser la política y la corrupción y cómo puede estar... Pero más allá, sí, eso y la cultura, ¿no? O sea, cómo somos por dentro también, casi de manera sistemática. Es bien doloroso a veces Tal cual. de leer, de tratar de entendernos como sociedad. Y además ver cuándo fue escrito y ver en qué año estamos y decir, pucha, tanto no ha cambiado. O sea, obviamente no todo es igual, pero tanto no han cambiado las cosas, ¿no? Entonces, creo que ese es un libro importante. Y otro, quizás, que en verdad sí es un poco más especializado, no es un lenguaje necesariamente tan cercano, pero que además a mí como economista cuando lo leí me despertó esta necesidad de comunicar la economía más o menos así como en este libro, o sea, de una manera mucho más cercana. Es el libro de Hitos de la Reforma Macroeconómica de los 90, no sé si es el nombre exacto, pero es un libro que sacó la Universidad del Pacífico hace un par de años, 2, 3 años, no recuerdo bien. Los autores, bueno, los editores en realidad son Diego Winkelried y Marco Ortiz. Me parece un libro importantísimo, sobre todo si hay economistas viéndonos, debería ser obligatorio para todos los economistas, porque, claro, más allá de la importancia de las reformas que son importantes de conocer, hay mucho detalle de qué hubo detrás de ellas. A mí me pareció sumamente esclarecedor leerlo, así que sí lo recomiendo mucho. Porque es un momento muy particular de la historia peruana. Se cambian muchas cosas con estas reformas de inicio de los 90. Sí, y es importante entender de dónde partes antes de todos esos cambios, ¿no? De dónde partes, en qué situación estabas, qué recomendaciones daba el mundo para el Perú en ese momento y finalmente qué decidimos y por qué. Ahí hay ensayos, ahí están las palabras de algunas personas que han participado directamente de temas importantes en esas reformas y más adelante en políticas, incluso se analiza temas de la crisis del 2008, ¿no? Es un libro sumamente interesante. Porque finalmente son reformas que han terminado pariendo el país que somos ahora, ¿no? Así es, así es. Para bien, ¿no? Y para mal. Para bien y para mal, digamos, y creo que sí,
es bien importante decir esto, ¿no? Como que la estabilidad, la macroeconomía, todos esos temas son importantísimos como piso, no son el final de la historia, ¿no? Y quizás por eso es a veces difícil de conectar emocionalmente. Sin estabilidad no podemos construir. Construiste tu estabilidad, pero te olvidaste de la casa. ¿Dónde está todo lo demás? ¿No? Se nos quedaron varias cosas pendientes. No es que no hicimos nada, hay varias cosas que sí se hicieron, algunas se han retrocedido y hay otras cosas que simplemente nunca se hicieron bien, ¿no? Entonces, eh, hay mucho que revisar en los últimos 30 años de nuestra historia, de cosas que se han hecho bien y cosas que todavía pueden mejorar muchísimo. Desde luego, desde luego. Paula, gracias por tus recomendaciones. Las tomamos en cuenta quien te habla y también quienes siguen esa entrevista. Te agradecemos también por acompañarnos aquí en Leamos en el podcast. Gracias por la invitación. Ya saben, amigos, la economía no tiene que darnos cringe el trabajo que Paola del Carpio Ponce ha realizado es la muestra de ello. Ya saben, pueden ir a su librería favorita para adquirirla. Conmigo será hasta esta oportunidad. Ya saben, si han disfrutado esa entrevista, pueden compartirla a todos sus contactos para que así la iniciativa Leamos el podcast continúe en esta plataforma. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.